Bien, vamos a dar inicio a este curso pues, de valorizaciones. Vamos a tratar de cumplir con toda la temática que se ha planteado, realizarlo. Y hablar de obras, hablar de valorizaciones, en primer lugar tenemos que ver algunos conceptos de manera muy rápida nada más para tenerlos presentes. Por ejemplo, por qué hay una necesidad de que las entidades, gobiernos regionales, gobiernos locales contraten obras, ¿no? Es por lo que buscan es mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos, ¿no? Así de sencillo. Por eso las entidades tienen necesidad de contratar tres tipos de objetos, ¿no? Bienes, servicios y obras, ¿no? Eh, las entidades pueden ejecutar las obras de dos maneras, las ejecutan ellas mismas y ese proceso se llama ejecución presupuestaria directa y al mismo tiempo pueden contratar a una empresa para que ejecute las obras. Cuando se habla de esto estamos hablando de obras por contrata y el día de hoy vamos a hablar netamente de las valorizaciones de obras por contrata, ¿no? Estas están enmarcadas en el texto único ordenado 30.225, ¿no? Que es nuestra ley de contrataciones, conjuntamente con su reglamentación, el decreto supremo 344 del 2018, ¿no? Ahí podemos ver, pues, que la normativa vigente es la que se está mostrando ahí, que entró en vigencia en el 2019 en marzo, y el decreto supremo, el reglamento de la ley de contrataciones entró en vigencia el 30 de enero del 2019. Cabe mencionar pues que la ley no es que sea del año 2019, la ley es del 2016, 2015, sino que ha tenido varios cambios durante su tiempo de vida, por así decirlo, y en el 2019 se hizo un compendio de la ley con todos los cambios y se publicó este texto único ordenado, ¿no? Es por eso que tenemos este documento en estos momentos. Entonces, ahí está nuestro marco normativo con el que vamos a trabajar el día de hoy. Bien, hay que entender que lo que vamos a ver está estrictamente relacionado a lo que es obras. Ya no confundir una obra con un servicio y para ello nos vamos a ir a la reglamentación de la ley y vamos a ver pues que hablar de obras es hablar de 8 tipos de tareas, ¿no? Construcción, reconstrucción, remodelación, mejoramiento, demolición, renovación, ampliación, habilitación, pero siempre y cuando estas cumplan condiciones, ¿no? Condiciones como, por ejemplo, que requieran dirección técnica, o sea, que cuenten con un ingeniero residente, un ingeniero supervisor, que cuenten con un expediente técnico, que cuenten con mano de obra, materiales y o equipos, ¿no? Entonces, miren, entonces todos estos tipos de actividades, si cumplen o tienen estos requisitos, se puede decir que estamos hablando de obras, ¿ya? Se puede decir que estamos hablando de obras. Bien, ahí también podemos ver, ¿no? Por ejemplo, no es obra el parchado de pistas, no es obra, pues, la limpieza de cauce en algunos ríos, ¿no? La actividad propiamente muchas veces se saca como servicio, ¿no? ¿Por qué? Porque no cuentan, pues, con los documentos mencionados. El artículo 179 también de nuestro reglamento nos habla pues de quién es el residente de obra y nos dicen que es un profesional con 2 años de experiencia, como mínimo puede ser un ingeniero o un arquitecto, según corresponde el tipo de la obra o complejidad de la obra, puede ser designado una sola vez al mismo tiempo, o sea, no puede tener dos obras al mismo tiempo, en otras palabras, y eh, va a representar de manera técnica al contratista, ¿no? Durante la ejecución. En otras palabras, quien va a elaborar las valorizaciones es el ingeniero residente, ¿no? Que es en representación del contratista. También tenemos, pues, como otro concepto antes de entrar a valorizaciones, es el inspector o supervisor, entendiendo que también es un profesional con 2 años de experiencia como mínimo, puede tener las mismas condiciones que el ingeniero residente o superior, ¿no? Va a representar a la entidad, va a velar por los intereses de la entidad a la hora de la ejecución
y va a trabajar conjuntamente con el residente para que se ejecute la obra de acuerdo a lo estipulado en el expediente técnico. Ya podríamos ver como resumen, pero ahí está el concepto pues del reglamento, ¿no? Del reglamento. Con respecto a otro documento para ver lo que es valorizaciones, tenemos que ver qué es el expediente técnico. Y el expediente técnico nos menciona que es un conjunto de documentos. ¿Qué tipo de documentos? Hay como 9 documentos. Memoria descriptiva, especificaciones técnicas, planos de ejecución, los metrados, el presupuesto de obra, la fecha de determinación del presupuesto, el análisis de precios unitarios, los calendarios y las fórmulas polinómicas, ¿no? Y si en caso se requiere, puede haber estudios de suelos, estudios geológicos, estudios de impacto ambiental, CIRA, estudios hidráulicos, estudios de tráfico y todos los estudios que sean necesarios para cumplir, pues, con la información para la meta del proyecto. Entonces, miren, no puede haber un expediente técnico que tenga por menos de estos documentos, ¿ya? Debe tener por lo menos todos estos documentos para ser catalogado como expediente técnico. Bien, entonces ya vimos que es una obra, ya vimos por qué la entidad contrata, ya vimos quién es el ingeniero residente, quién es el ingeniero supervisor, y antes de entrar de nuevo a valorizaciones, tengo que ver cómo se contratan las obras, y eso se va a contratar a través de 2 sistemas, en realidad 3 sistemas de contratación. ¿Ya? Voy a tener obras contratadas a suma alzada, ¿no? Obras contratadas a precios unitarios y obras contratadas en un esquema mixto. ¿Ya? Cuando hablamos de obras contratadas a suma alzada es cuando el postor ha hecho una oferta de monto integral por la ejecución, ¿no? O sea, por ejemplo, está elaborando un colegio y dice yo por hacer el colegio te voy a cobrar entidad, no sé, 2 millones de soles, un monto integral, ¿no? Y evidentemente va a dar un plazo de ejecución, ¿ya? Va a dar un plazo de ejecución. ¿Ya? Entonces, de esa manera, inicia pues la contratación bajo este sistema. Pero, ¿qué significa suma alzada? Cuando no se conocen pues las cantidades, las magnitudes y calidades, ¿no? ¿De quién? De las actividades pues que son necesarias para ejecutar el proyecto. Cuando en realidad es cuando se conocen, ¿ya? Cuando estoy en suma alzada es cuando se conocen, cuando yo puedo metrarlas, puedo medirlas directamente, tengo una lámina y no es complicado medirlas en gabinete y tampoco es complicado medirlas en campo. Entonces ahí podríamos decir que estoy frente a obras a suma alzada, ¿no? A suma alzada. ¿Ya? Normalmente las edificaciones se contratan bajo este sistema, ¿no? El detalle es que, como mencionaba hace un momento, se ha contratado por un monto integral. ¿Qué quiere decir? Que se ha contratado por bloque, por así decirlo, ¿no? Entonces, como se ha contratado en ese sentido, hay un orden de prelación en caso haya de repente por ahí algunas incompatibilidades muy pequeñas en el tema del expediente. Y el orden de prelación va así: los planos mandan sobre las especificaciones técnicas, las especificaciones sobre la memoria descriptiva y la memoria descriptiva sobre los presupuestos, ¿no? Evidentemente, cuando yo me contratan bajo este sistema, la empresa o el contratista, en otras palabras, está obligado a hacer todo lo que está en al menos de uno de estos documentos. ¿Ya? Porque si es mencionado en al menos de uno de estos documentos, estás obligado a ejecutar, ¿ya? Estás obligado a ejecutar. Cuando te contratan bajo un sistema a precios unitarios, es cuando no se pueden conocer con exactitud las cantidades o magnitudes requeridas, ¿ya? Y esto es porque muchas veces, pues, en carreteras, un ejemplo son las carreteras, cuando hacemos corte de talud, el expediente habla, pues, de un corte en especial, ¿no? Un corte en especial de talud, ¿no? Pero a la hora que nosotros realizamos el proyecto, en campo se tienen que ir conciliando, ¿no? Los tipos de materiales, y de acuerdo al tipo de material puede ser que el talud pues sea todavía mucho mayor, ¿no? Mucho mayor.
Entonces, es por eso que se dice que no se pueden conocer con exactitud, porque se van a conocer recién una vez ejecutado el proyecto, ¿ya? Ejecutado el proyecto. Y el esquema mixto es cuando se contrata una obra que tiene los dos sistemas, por así decirlo. Tiene un sistema suma alzada y un sistema a precios unitarios. Por ejemplo, yo tenía una obra, les comentaba el otro día, una obra de alcantarillado, ¿ya? Donde prácticamente el sistema se había contratado por un sistema mixto. Todo lo que es el alcantarillado, la obra de saneamiento nos habían dado a precios unitarios, pero al mismo tiempo teníamos nosotros que colocar unos postes de luz y esos postes de luz nos los dieron a suma alzada, pero la contratación fue un esquema mixto, ¿ya? Entonces teníamos las dos, divididos los trabajos que iban a ser a suma alzada y trabajos que iban a ser a precios unitarios, ¿ya? De esa manera, ¿ya? Entonces ahí podemos. Otra de las cosas es que se suele confundir el sistema con las modalidades. Las modalidades de contratación son llave en mano y son concurso-oferta, pero no son los sistemas, ¿ya? Estos son las modalidades. ¿Y qué quiere decir? Por ejemplo, el concurso-oferta es cuando se ha encargado la elaboración del expediente técnico y la ejecución de la obra. ¿Ya? Mientras que llave en mano también se ha encargado de elaborar el expediente técnico, pero también construir la obra, equiparla y poner el montaje hasta la puesta en servicio de repente, ¿no? Entonces tiene más alcance que un concurso oferta, ¿ya? Más alcance que un concurso oferta, ¿ya? Entonces ahí ustedes lo van a poder diferenciar. Bien, otro concepto que tenemos que tener en cuenta a la hora de ver lo que es valorizaciones son los adelantos. Y vamos a ver que hay dos tipos de adelantos que le pueden dar al contratista para darle liquidez. ¿Ya? Uno es el adelanto directo, que para que el contratista tenga liquidez para el pago de personal, subcontratar, ¿no? Entonces, la entidad puede dar hasta el 10% del monto del contrato si es que esto está previsto en las bases, ¿no? Y también puede dar un adelanto para compra de materiales, ¿no? Y esto es hasta el 20% del monto del contrato, siempre y cuando esto esté previsto también en las bases, ¿ya? Esto esté previsto en las bases. Entonces, ahí vemos los dos tipos de adelanto. De ahí de un momento vamos a ver en qué modifica o cómo modifica el tema de las valorizaciones estos conceptos. ¿Ya? El artículo es el 180 de la reglamentación de la Ley de Contrataciones del Estado. Bien, el inicio de la obra se va a dar al día siguiente que se cumplan todos estos requisitos, ¿no? Que la entidad notifique quién es el inspector o supervisor, que la entidad haya hecho entrega total o parcial del terreno, que la entidad provee el calendario de entrega de materiales, que la entidad haya hecho entrega del expediente técnico y que la entidad haya otorgado al contratista el adelanto directo. Ya, al día siguiente que se cumplen todos estos requisitos, se da por iniciada la obra, pero vale mencionar que también hay excepciones. Al margen de que se cumplan todos estos requisitos, hay ciertas condiciones que pueden retrasar el inicio. ¿Ya? Retrasar el inicio. ¿Ya? Eso está estipulado también en este artículo 176. Bien, hasta ahí hemos mencionado algunos conceptos y ahora sí vamos a entrar a ver lo que son las valorizaciones. Ya todos los conceptos que hemos visto es porque vamos a hablar de ello o van a tener participación a la hora de valorizar. Entonces vamos viendo qué es valorizar. Y valorizar está, vamos a ver lo que dice el artículo 194 del Decreto Supremo 344-2018 y nos dice pues que las valorizaciones tienen el carácter de pago a cuenta. ¿Ya? Miren, ya nos están dando una primera condición de lo que tienen las valorizaciones. Al mismo tiempo nos dicen que son elaboradas el último día de cada periodo, ¿no? Previsto en las bases por el supervisor y el contratista.
¿no? Y el contratista. Dice el inspector o supervisor, hay una diferencia, ¿no? Los dos son, tienen la misma función. ¿Ya? Entonces ya nos dan un primer alcance, pero no está definido, ¿no? No está muy definido. Nos dicen que tiene el carácter de pago a cuenta y que se elabora en el último día. En otras palabras, valorizar significa la cuantificación del costo de los trabajos de una obra ejecutada, ¿no? Es la cuantificación del costo de los trabajos ejecutadas en un periodo, ¿ya? A eso le llamamos, pues, valorizar, ¿no? En otras palabras, yo he realizado un trabajo y ese trabajo lo expreso en costo, ¿ya? Ese trabajo lo expreso en costo. A eso le vamos a llamar valorizar. Pero de nuevo me vuelve a reiterar que tiene el carácter de pago a cuenta, que es lo que vamos a ver en unos momentos, ¿no? Son elaborados el último día por el supervisor, el inspector, bueno, en la misma definición, ¿ya? Entonces, valorización significa pues calcular cuánto cuesta lo que yo he realizado en un periodo de tiempo, en un mes, por ejemplo, si así está previsto mi valorización. Los metrados de obra ejecutados son calculados de acuerdo a lo indicado en las especificaciones técnicas. ¿Ya? Entonces, vamos a ver que el avance, la cuantificación de las actividades tienen que ver con lo indicado en la especificación técnica. Entonces, a tenerlo en claro, ¿no? A tenerlo en claro, ese requisito. Por ejemplo, acá estábamos viendo la actividad trazo y replanteo, ¿ya? Trazo y replanteo, y vemos pues que se está sustentando el tema del trazo y replanteo mediante una fotografía. Acá estábamos viendo mejoramiento con material over, y acá vemos pues que están pues vaciando el material pues al terreno, ¿no? El material al terreno. Acá estamos viendo compactación con rodillo. Entonces se está cuantificando los trabajos, ¿no? Se está cuantificando los trabajos. Pero hace un momento el concepto que me decía que esto tenía que ver con la especificación técnica. Por ejemplo, acá, en este trabajo de mejoramiento de terreno, acá ya se mejoró, ya se está vaciando el material. Yo podré ya cuantificar esta actividad, podré decir que esto ya está cumplido, recordando que el periodo de valorización es de 30 días, mejor dicho mensual, que es el periodo típico. El otro periodo es quincenal, ¿no? Claro que no, ¿no? Ya que la especificación técnica me dice que esto debe estar compactado, ¿no? Debe estar compactado y ahí solamente vemos que está vaciado. Por lo tanto, esto yo no lo puedo valorizar, ¿ya? Yo no lo puedo valorizar. Acá, por ejemplo, ya están haciendo la compactación, incluso se ve pues que están mojando. Una vez que acabe, este trabajador ya se podrá decir que esto ya está, la actividad ya está cumplida. ¿Ustedes qué dicen? ¿Ya pueden decir que la actividad ya está cumplida con que él acabe de compactar? Estamos hablando de compactación con rodillo vibratorio y plancha compactadora en áreas planadas, ¿no? Claro que no puedo decir eso porque la verificación, dice la especificación técnica, que se tiene que hallar, pues, tiene que ser el análisis de densidad, ¿no? ¿No? El análisis de densidad para determinar, pues, cuánto es el grado de compactación. Entonces, yo no lo puedo todavía valorizar, ¿ya? Valorizar. Entonces, de esta manera yo voy a iniciar mi valorización de los trabajos ejecutados, pero esos trabajos tienen que ser expresados en costo, ¿ya? Esos trabajos tienen que ser expresados en costo. Por ejemplo, y en un periodo de tiempo, dice, ¿no? Yo te pongo acá un ejemplo muy rápido. Imagínate que el periodo de tiempo sea del 1 al 30, un mes cualquiera, no sé qué mes trae mayo, creo que tiene 30 días, no recuerdo.
Y ustedes acá en esta misma obra estaban haciendo pues el vaciado de una canchita de fútbol, pues, ¿no? Una losa. Vamos a decir pues que se tenía que vaciar, no sé, unos 50 metros cúbicos, estoy exagerando, de concreto, ¿ya? Pero el concreto es F'C 210, ¿ya? Concreto F'C 210. Esto lo han vaciado, o sea, han hecho el trabajo el día 27. La pregunta es, esto es concreto. La pregunta es, ¿yo lo puedo valorizar este trabajo? ¿No? Acuérdate que la valorización ese es un periodo de tiempo. Este periodo es del 1 al 30. ¿Ya? Pero yo he hecho este trabajo de vaciado de concreto el día 27. Mi pregunta es, ¿yo lo puedo valorizar, lo puedo cuantificar para poder cobrarlo? ¿Ustedes qué dicen, mis estimados? ¿Se podrá o no se podrá? Unos dirán pues que sí, ¿no? ¿Por qué que sí? Porque si lo has vaciado el 27, el concreto, estás dentro del periodo. Por lo tanto, lo puedes valorizar. Yo no veo ningún impedimento para que no lo hagas, ¿ya? Para que no lo hagas, ¿ya? Entonces, es fácil, ¿no? Sí se puede valorizar. Claro, acá Gilberto Damián nos dice, ingeniero, sí se puede valorizar, ¿ya? Y yo te digo que en realidad no puedes, mi estimado ingeniero Gilberto, no lo puedes valorizar. Si tú lo valorizas, va a venir el órgano de control, está haciendo control concurrente y va a decir que te has coludido con la residencia, ¿no? Para generar, pues, una malversación al Estado. ¿Por qué? Porque miren, la especificación dice que el concreto sea 210 kilos por centímetro cuadrado, ¿verdad? ¿Tú cómo sabes que tiene esa resistencia? ¿Tú cómo sabes que tiene esa resistencia si lo han vaciado el 27? Por más que seas un excelente ingeniero, tú no puedes saber cuánto tiene hasta que hagan el ensayo de rotura de probeta y te lo certifique pues un laboratorio. Porque por más que tú lo hayas visto que le hayan echado acá 15 bolsas de cemento por metro cúbico, estoy hablando del doble, estoy exagerando, tú no puedes decir que esa es la resistencia, porque no es nuestra función pues a determinar las características al ojo. Todos nosotros somos profesionales técnicos y necesitamos documentos. Entonces, esto se va a romper recién a los 14 días, ¿verdad? Entonces, no se puede valorizar, ¿ya? No se puede valorizar. Entonces, ahí van a tener que ustedes tener en claro cómo hacer. Otro de los trabajos que presenta, pues, este tipo de inconvenientes, por así decirlo, es la habilitación de acero. Normalmente la empresa compra mucho acero y arma pues en almacén, arma las columnas, las parrillas, ¿no? Y normalmente gasta bastante dinero, ¿no? Bastante dinero para comprar acero, pero quiere cobrarlo solo cuando han habilitado el acero, mejor dicho, han armado el elemento. Pero ¿qué dice la especificación? Que solo se va a pagar el acero cuando éste esté colocado, ¿no? Colocado y aprobado, ¿ya? Cuando esté colocado y aprobado. Entonces ustedes tampoco pueden pagar o valorizar estos trabajos hasta que no cumpla con lo que dice la especificación, ¿ya? Entonces creo que ahí está quedando en claro que cómo se determina pues el tema de los trabajos, ¿ya? El tema de los trabajos. Entonces no debería haber algún inconveniente para poder determinar, pues, eh, cómo se cuantifican los trabajos realizados, ¿ya? Entonces acá viene una pregunta. En obra, ¿yo puedo determinar cuánto he avanzado? O sea, ¿yo puedo saber qué trabajos he hecho en obra y cuánto cuestan esos trabajos? ¿Y cuánto cuestan esos trabajos? Sí, ¿no? Sí se puede determinar.
Entonces, ¿por qué el reglamento dice que es un pago a cuenta entonces? ¿Será porque no se puede determinar los trabajos que se han ejecutado? No, ¿verdad? O sea, eso no es por eso, no es por eso, ¿ya? Entonces los trabajos en obra sí se pueden determinar, incluso se pueden saber cuándo y cuándo no pagarlos también, ¿ya? Si estás de parte de la residencia, saber qué puedes cobrar y si estás de parte de la supervisión, saber pues exactamente qué no se va a pagar porque no corresponde. No porque no quieras pagarle al contratista. La intención no es dejarle de pagar, porque si él ha trabajado, le corresponde su pago, ¿no? O sea, eso es así, ¿no? En la relación contractual. El detalle es que ya hay documentos firmados de cómo se van a pagar y eso se tiene que cumplir, porque puede haber algunas contingencias. ¿Ya? Ya vamos a ver. Entonces, no es porque no se pueda saber los trabajos ejecutados que la norma habla de que es un pago a cuenta. ¿Ya? Bien, vamos viendo acá esta primera parte que dice procedimientos de valorización y cómo se valoriza. Se valoriza, dice, formulando pues los metrados, conjuntamente el contratista con el supervisor, lo hacen pues, concilian los metrados. ¿Ya? Concilian en el sentido de que a veces la supervisión, las obras son de envergadura y la supervisión tiene un equipo técnico que hace también la revisión de los trabajos. Entonces, cuando yo me refiero a conciliar, es que van a verificar cada uno qué es lo que tiene, ¿ya? Pero no es que van a arreglar, sino que simplemente están verificando si hay alguna discrepancia o si hay algo que tengan que solucionar. Eso se da. Después las valorizaciones se van a elaborar el último día de cada periodo. Normalmente el periodo en obras acá en Perú es mensual, ¿no? Y normalmente esto está previsto en las bases, ¿no? En las bases de contratación. Una vez que el residente o el contratista elabora las valorizaciones, el supervisor la va a revisar y tiene 5 días calendario, contados a partir del primer día hábil del mes siguiente para, para hacer la revisión, ¿no? De repente verificar si se ha presentado los metrados conciliados, si hay algún error y presentar en su informe a la entidad, ¿no? Mandando esta valorización, ¿no? Mandando esta valorización. Y la valorización se cancela hasta el último día del mes siguiente. ¿Ya? Hasta el último día del mes siguiente la valorización es cancelada. ¿Ya? La valorización es cancelada. No quiere decir que no puedan haber discrepancias. ¿Se acuerdan los ejemplos que les he mencionado? Por ejemplo, acá del concreto, que es vaciado el 27. Esos del acero también. Eso genera discrepancias realmente porque el contratista ejecuta sus trabajos y quiere cobrarlos y eso está muy bien. Pero él tiene que sustentar esos trabajos. ¿Y cómo va a sustentar el trabajo? A través de planos, a través de fotografías, a través de protocolos de actividades, a través de informes de laboratorio, a través de los informes de los especialistas. Entonces, el contratista está en la obligación, si quiere cobrar, de sustentar lo que ha avanzado. Él no puede decir, ya tú lo viste, supervisor, por eso tienes que pagar. No, porque todo ese sustento va pues a la entidad y va a archivarse en caso haya algún procedimiento posterior, se tenga que hacer la revisión, ¿ya? Entonces a tenerlo en cuenta, ¿ya? A tenerlo en cuenta. Entonces sí pueden haber discrepancias a la hora de valorizar. ¿Ya? Y ya que estamos hablando de valorizaciones, vamos a ver que no es lo mismo valorizar una obra contratada bajo el sistema suma alzada o una obra contratada bajo el sistema precios unitarios, ¿ya? A precios unitarios. Vamos a ver que hay algunas diferencias. Por ejemplo, las obras a suma alzada se valorizan hasta el 100% de los metrados. ¿Cómo así? Por ejemplo, imagínate que
en la oferta diga que hay una actividad que se llama concreto armado, F'210, y diga pues que son 120 metros cúbicos. ¿Ya? Esto está en el desagregado de partidas de la oferta. ¿Ya? Desagregado de partidas de la oferta. Pero en obra se han ejecutado 135 metros cúbicos. Vamos a pensar pues que es, es un muro de contención y el expediente decía 120 metros cúbicos, pero al final el contratista terminó gastando 135. El contratista está contratado bajo el sistema de suma alzada. ¿Cuánto se le pagará? ¿Los 135? No. Solamente se le paga el 100% de metrados, o sea, 120. ¿Ya? O sea, 120. Entonces, por ahí vamos a ver esa cualidad de este sistema. Por ejemplo, ahora me dice que están haciendo un muro de ladrillo, y el expediente dice que hay 150 metros cuadrados, pero el contratista ejecuta 140 porque cumplió con la meta, ¿no? Hubo un menor metrado. ¿Cuánto se le paga al contratista? Se le paga los 150 que dice el expediente, ¿ya? Que dice el desagregado de partidas en realidad. ¿Ya? Entonces, de esta manera se valorizan las obras, ¿no? Contratadas bajo el sistema de suma alzada. Y cuando es a precios unitarios, se valoriza lo realmente ejecutado. Por ejemplo, miren acá, si es a precios unitarios y el expediente dice que hay 120 metros cúbicos de concreto armado y el contratista solo ha hecho 135, la entidad le vas a valorizar 120 y los otros 15 tienen que tramitarse con un mayor metrado, ¿ya? Un mayor metrado. Entonces, las obras a precio unitario se va a pagar lo realmente ejecutado, pero si ha sobrepasado el metrado contractual, se tiene que realizar un procedimiento de mayor metrado y esos metrados adicionales se tienen que valorizar independientemente, ¿ya? Independientemente. Otra de las cosas que tiene la valoración a suma alzada y a precios unitarios es que, miren, se van a valorizar los metrados ejecutados, dice, ¿ya? Se van a valorizar los metrados ejecutados y se van a aplicar de manera proporcional los gastos generales y las utilidades, ¿ya? De manera proporcional, ¿ya? Esto dice a suma alzada. Cuando estamos hablando a precios unitarios, artículo 194.2, también dice que se valorizan los metrados ejecutados, ¿ve? O sea, se están valorizando los metrados ejecutados y se va a agregar los montos proporcionales de los gastos generales y utilidades. Si te das cuenta, en los dos sistemas de contratación, se valorizan los metrados ejecutados. Entonces, eso nomás valoricen, pues, ¿no? Por ejemplo, en el ejemplo de la losa, si ya se hizo la losa, pero no hay los controles que respalden la resistencia que tiene, ¿se podrá decir que ese metrado está ejecutado? No, porque todavía no cumple con la especificación técnica. Si ya se habilitó el acero en almacén, ya están todas las parrillas, ya están todas las columnas, ¿se podrá decir que esa actividad ya está ejecutada? No, porque la norma dice que tiene que estar colocado para ser pagado. Entonces ya sabemos a qué nos referimos con metrado ejecutado, ¿ya? Con metrado ejecutado. ¿Ya? Entonces ahí está bastante claro a qué se refiere. Y por ejemplo, hace un rato vimos que el periodo de valorización era de 1 a 30 días, un mes, pero el supervisor tenía 5 días para hacer la revisión, ¿ya? Y si el contratista te dice, ingeniero supervisor, yo le voy a presentar unos metrados, pero esos metrados yo los voy a ejecutar el día 2 del mes siguiente. Por lo tanto, páselo nomás, porque usted lo va a presentar todavía el último día. ¿Ustedes qué le dicen al residente? ¿Que sí, que no hay problema?
No, no, la norma dice pues que se tiene que valorizar los trabajos ejecutados en un periodo de tiempo. No se puede proyectar, ¿ya? No se puede proyectar, entonces a tener mucho cuidado, ¿ya? ¿Por qué? Porque en un momento vamos a ver que si hay alguna modificación, si hay alguna modificación, lo que puede pasar es que puede haber un incremento en el tema de los reajustes, ¿ya? Un incremento en el tema de los reajustes. Bien, hasta ahí ya vimos los trabajos ejecutados. A todos los trabajos ejecutados a la suma le vamos a llamar valorización del mes. ¿Y eso dónde lo podemos ver? ¿Ya? ¿Dónde lo podemos ver? Bueno, yo acá les he pasado unos archivos a los amigos de ENCAP para que se los pasen a ustedes, ¿ya? Para que se los pasen a ustedes. Y, por ejemplo, acá, ¿ve? Entonces, cuando yo voy a tener, pues, el presupuesto y de ahí voy a tener 4 columnas. La primera columna es el avance actual. ¿Ya? El avance actual. ¿Qué voy a colocar en el avance actual? El metrado que yo realmente he ejecutado. Y a ese metrado lo multiplico por su análisis. ¿Y qué tengo? Tengo su costo de los trabajos actuales. ¿Ya? Su costo. Entonces, estos son la cuantificación de los trabajos en el periodo de tiempo. ¿Ya? Pero al mismo tiempo, yo puedo tener otra columna y esta otra columna va a ser el metrado del mes anterior, del periodo anterior, ¿ya? Esto es el periodo anterior, ¿ya? Entonces, ¿para qué? Porque voy llevando un control, ¿ya? Voy llevando un control. Después tengo una tercera columna, que es la suma, del metrado anterior con el metrado de los trabajos actuales. La suma de los dos me da el acumulado, ¿ya? Me da el acumulado. Y finalmente tengo una última columna que es el saldo por valorizar, que viene a ser pues la diferencia entre el metrado total, evidentemente con su costo, ¿no? Restado del el acumulado, me da pues el saldo, ¿no? Y de esta manera yo presento mis valorizaciones, ¿ya? De esta manera presento mis valorizaciones. Al final, yo a esa valorización, a ese monto de los trabajos, le agrego pues los gastos generales, le agrego la utilidad de manera proporcional. Y con eso tengo la valorización del mes, ¿ya? Y con esto tengo la valorización del mes. Entonces, yo voy a tener acá valorización del mes, ¿ya? Valorización del mes. Listo, a eso le llamamos valorizar, así de sencillo, ¿ya? Así de sencillo. Es proporcional al monto, proporcional al monto. Por ejemplo, yo normalmente los gastos generales los expresamos en un porcentaje del costo directo. Por ejemplo, decimos que los gastos generales representan el 8% del costo directo y la utilidad representa el 10% del costo directo, ¿no? Esto es una relación que se hace en el expediente técnico, ¿ya? En el expediente técnico. Cuando valorizo, por ejemplo, valorizo 100,000 soles, si mi gasto general es el 8%, quiere decir que acá voy a poner ¿cuánto? De gastos generales de manera proporcional, 8,000, proporcional a la valorización del mes, ¿ya? A la valorización del mes. Y la utilidad sería 10,000, ¿no? A eso se refiere de manera proporcional. Ah, ya. Estábamos acá, el ingeniero Reinaldo nos hace una consulta que lo vamos a contestar, pero como dije hace un comienzo, ahorita todo lo que vamos a hablar, estamos hablando de valorizaciones de obra. Hay que entender que lo que es servicio, cómo se va a valorizar, cómo se va a pagar, está previsto en las bases. Eso quiere decir que puede haber diferencias, claro. Yo soy supervisor y tengo
muchas veces me pagan de una manera, otras veces me pagan de otra manera. Y todas esas condiciones se prevén en el contrato, ¿no? En las bases de la licitación. Pero ese tema es de servicio. ¿Ya? Ahorita estamos hablando del tema de las obras. ¿Ya? Entonces, miren, ya tenemos la valorización del mes y sabemos que por eso la norma no dice que es un pago a cuenta. ¿Ya? No dice que es un pago a cuenta. Entonces, ¿qué es el reajuste? Si recuerdas, pues tú tenías un expediente técnico y ese expediente técnico tenía una fecha, ¿no? Vamos a suponer que era del 1 de enero del 2020. Y los costos de los materiales son de ese año, ¿no? Pero la obra se está ejecutando ahorita, ¿no? O se ejecutó el 1 de enero del 2021, un año después, ¿ya? Por ejemplo, acá decía que el cemento valía 20 soles, ¿ya? Esto decía el expediente técnico. Pero cuando ejecuto la obra, el cemento me cuesta 40 soles. ¿Eso sería justo para el contratista? O sea, el contratista cobra 20 soles, pero él se gasta 40 cuando ejecuta la obra, eso estaría mal, ¿no? Y si fuera el caso inverso, si el expediente dice que el cemento cuesta 40 y cuando ejecuta la obra cuesta 20, el contratista está cobrando el doble. Eso tampoco sería injusto para la entidad. Es por eso que nosotros tenemos que reajustar el precio, ya que los precios de la oferta están en función a la fecha del expediente, se tienen que reajustar. ¿Y cómo sería? Normalmente utilizamos el símbolo K para el reajuste y decimos que el precio del insumo, cuando se ejecuta el proyecto, su índice R, dividido entre precio del insumo con la fecha del expediente. Si yo reemplazo, sería 40 entre 20 y me sale que K es igual a 2. ¿Qué quiere decir que K es igual a 2? El precio ha variado en el doble y puedes notarlo, ¿no? Acá el precio decía 20 y cuando ejecutas 40, entonces ha variado en el doble. Por lo tanto, el reajuste es el doble, ¿ya? El reajuste es el doble. Entonces, miren ahí, esto pasa. Y si dijera que K es igual a 1, ¿qué quiere decir? Que el precio no ha variado. Y si K es igual a 0.5, ¿qué quiere decir? Que el precio ha disminuido en la mitad, ¿ya? Ha disminuido. Entonces es por eso que nosotros tenemos que tener un sistema de reajuste. El sistema de reajuste funciona como yo les he mencionado, pero ya no se habla de recursos, sino se habla de índices unificados, ¿ya? Índices unificados. Pero K, el valor de K tiene la misma finalidad, reajustar el precio, ¿ya? Reajustar el precio. Y yo voy a tener una fórmula, a ver, como esta, ¿no? Bueno, no he colocado algunos ejemplos. Sí, por acá. Por ejemplo, acá tengo una fórmula, ¿ya? Una fórmula como esta, ¿no? Entonces, ¿qué va a medir el valor de K? Yo tengo que resolver este valor de K todos los meses, ¿ya? Todos los meses. Y este valor me va a dar K es igual a 1.005, K es igual a 0.9, pero ya entendemos que esto significa que ha variado el precio, ¿ya? Ha variado el precio, pero acá hay que ver algo. ¿Cómo encuentro, qué significan estos que están acá, que les digo índices unificados? Lo que ha pasado es que el Estado ha unido a todos los recursos en 80 grupos. A esos grupos le llama índices unificados. ¿Para qué? Para medir la variación del precio. ¿Ya? Y que es igual, pues van a cotizar a las ferreterías, van a cotizar a las empresas y en base a eso ellos emiten los índices unificados. Pero hay una condición. La condición es que, por ejemplo, ahorita estamos mayo, y ellos preguntan los precios de mayo, pero recién publican los índices unificados de mayo, los publican en junio, entre el 15 y el 20 de junio, ¿ya? Entre el 15 y el 20 de junio. Pero si yo estoy valorizando mayo, o sea, el 30 de mayo, yo no tengo los índices unificados de mayo, ya que ellos salen pues todavía en 2 semanas. Entonces yo calculo un reajuste, pero ese reajuste es del mes anterior.
Por ejemplo, si yo estoy valorizando mayo, ¿qué reajuste he calculado? He calculado el reajuste de abril, ¿no? Porque tengo los datos de abril, siempre con un mes anterior, ¿ya? Entonces, es por esto que la norma dice que las valorizaciones son pagos a cuenta, porque no contamos con la información todavía, ¿ya? Es por eso, no porque no se pueda saber cuáles son los trabajos avanzados, ¿ya? Sino cuál es el reajuste, ¿ya? ¿Cuál es el reajuste? ¿Ya? Entonces ya sabemos ahorita por qué la norma habla de que las valorizaciones son pagos a cuenta, ¿ya? Ahí hay información en las carpetas que yo he compartido para que ustedes puedan revisarlo en realidad. Por el tiempo no vamos a poder abarcar todo. Bien, ¿y de qué me sirve el reajuste? Es que si hay una variación de precio, yo tengo que reintegrar, ya sea a favor o en contra al contratista, ¿ya? A favor o en contra al contratista. ¿Y cómo calculo este reintegro? Se calcula, ve, la valorización del mes por el valor de K menos 1, ¿no? En otras palabras, ¿cómo calculo pues este reintegro? Simplemente, si yo valoricé 100.000 soles, ¿ya? 100.000 soles, y mi valor de K es, es 1.5, bueno, nunca va a ser 1.5, es 1.1, ¿ya? Es 1.1, ¿cuánto sería mi reintegro? Mi reintegro sería 100.000, esto es 1.1 menos 1, sería 100.000 por 0.1, ¿no? ¿Cuánto es 100.000 por 0.1? Son 10.000, ¿no? El 10%. Entonces mi reintegro es 10.000. ¿Cuánto le tienes que pagar al contratista? La valorización del mes, que es igual a 100.000 soles, y el reintegro, que es igual a 10.000 soles. Lo sumas los dos y esto sería pues la valorización neta, ¿no? 110.000 soles. ¿Y por qué le estás pagando más al contratista? ¿Qué significa que K? ¿Qué significa que el valor de K sea igual a 1.1? Lo que significa es que los precios han subido. Ha habido una variación de precios, ¿no? Que ha subido. Por lo tanto, al contratista hay que pagarle un dinero adicional ya que él está gastando más, ¿ya? A esto se refiere el tema del reintegro, ¿ya? Y vamos a ver, pues, que la valorización es la valorización del mes más el reintegro, ¿no? Al finalmente le aplicamos el IGB y ya tenemos el monto a pagar al contratista, ¿ya? A eso le llamamos valorizar. Pero ya sabes por qué es un pago a cuenta, porque si estamos en un mes, no sé, julio, se ha usado para calcular el reintegro, ¿qué valor de K? El K de junio. Y como he usado el K de junio, prácticamente yo estoy utilizando una información que no es la del mes, ¿ya? No es la del mes. Es por eso que la norma habla de que las valorizaciones son pagos a cuenta, ¿ya? Entonces, no es pago a cuenta porque no se pueda calcular el trabajo. El trabajo sí se puede calcular. Inclusive se sabe cuánto, si hay que pagarlo o no. Lo que no se puede calcular, pues, es el valor de K, la variación del precio, ya que eso sale, pues, con un mes posterior, ¿no? Un mes posterior. Bien. Al mismo tiempo, vamos a ver que la condición de la obra, según el Decreto Supremo 011, ya del año 79, nos habla pues de que las obras pueden tener dos condiciones, o son permanentemente adelantadas o son valorizaciones atrasadas, ¿ya? Atrasadas. Y esto va a estar en función a la sumatoria acumulada de la valorización ejecutada. Pero ¿con qué voy a comparar la valorización ejecutada? La voy a comparar con la sumatoria de la valorización
Claro, del acumulado de la valorización programada. ¿Y a qué se refiere con valorización programada? Cuando uno gana una obra, se compromete a cumplir una programación, ¿ya? Se compromete a cumplir una programación. Por ejemplo, yo acá les he pasado también un expediente, ¿ya? Con la intención, pues, de ver algunas cosas. Por ejemplo, acá tengo un cronograma y acá tengo un cronograma valorizado. ¿Ya? Y por ejemplo acá se han comprometido el primer mes en este tipo de obra, miren, ve, evidentemente expresado en monto a ser 260.000, ¿no? 260.000. El otro mes 316.000, el otro mes 400.000, el otro mes 247.000. Esto es lo que seas, esto es tu cronograma de obra valorizado. Calendario de avance de obra, ¿no? Más conocido como el CAO. Y ese seguimiento también se puede visualizar en la famosa curva S, ¿no? Curva S que debería estar por acá, que también pues es prácticamente, es un gráfico que tiene pues una entrada de tiempo, ¿no? Y otra entrada pues de costo, ¿no? Y nos permite determinar cómo se van llevando los valores acumulados durante el periodo de tiempo de la obra, ¿ya? Entonces, de esta manera yo hago el control, ¿ya? De esta manera hago el control. Entonces, el decreto nos habla pues de que las obras pueden estar permanentemente adelantadas, ¿ya? Y acá vemos la fórmula, ¿no? Sumatoria de valorización ejecutada, si es menor a la sumatoria de valorizaciones programadas, yo estoy frente a una obra atrasada. Y como estoy en una obra atrasada, me hablan pues de reintegros programados que salen pues de la valorización programada, reintegro programado, y también tengo reintegros ejecutados, ¿ya? Y cuando estoy atrasado, como yo estoy en una obra en la condición atrasado a partir de esta fórmula, este reintegro ejecutado nunca va a superar al reintegro programado. ¿Ya? Nunca va a superar al reintegro programado. Entre otras palabras, si supera, no me van a pagar. Me van a pagar solamente lo programado. ¿Ya? Solamente lo programado. Y lo especifican, pues, acá estos ítems A, B y C. ¿Ya? A, B y C. Y si estoy, pues, en obras permanentemente adelantadas, donde el porcentaje de avance ejecutado es mayor al porcentaje de avance programado, prácticamente sí me pagan los reintegros que he ejecutado, ¿ya? O sea, ya no los comparo con lo programado, de frente me pagan mi reintegro así como lo hemos calculado hace un momento, ¿ya? Hace un momento, ¿ya? Entonces, miren, hay como una especie de premio, ¿no? Si estás en una obra atrasada, entonces yo te voy a reconocer el reintegro solamente el que se programó, ¿ya? El que se programó, ¿ya? Pero si estás en una obra permanentemente adelantada, ahí sí yo te reconozco el reintegro que tú calculas, el que te sale, ¿ya? El que te sale. Entonces miren que el reintegro está en función a la valorización del mes. Entonces, si yo valorizo poquito, tendré un reintegro pequeño. Si yo valorizo un montón, tendré un reintegro mucho mayor. Es por eso que el órgano de control te dice que tú debes valorizar lo que realmente has ejecutado, porque no sabes cómo van a variar los precios. Imagínate pues que tú le pases al contratista trabajos que no se han ejecutado por montos fuertes y justo en esa fecha se genere pues un incremento en los costos. El reintegro va a ser mayor, pero el otro mes esos costos bajen. Entonces el reintegro, la variación de precio es menor. Entonces por ahí puedes tú producir o perjudicar al Estado, ¿no? Con un tema económico, ¿no? Y Contraloría lo ve en ese sentido. Ya es por eso que hay que tener pues
buena práctica en realidad a la hora que nosotros estamos en obra, ¿no? Porque nos evitamos problemas y trabajamos de la mejor manera, ¿ya? De la mejor manera. Dentro de la ejecución de la obra, nosotros estamos condicionados ¿a qué? A que yo voy a estar retrasado en la obra. Ya no estoy hablando de obras atrasadas, sino que yo voy a estar en una condición que se llama en condición de calendario acelerado. Bueno, así se le dice, ¿ya? ¿Y cómo es esa condición de calendario acelerado? Es cuando tú estás por debajo del, evidentemente, en montos acumulados, por debajo del 80% de la sumatoria de valorizaciones acumuladas programadas. O sea, tú te has programado a ejecutar la obra en ciertos montos mensuales, pero si estás por debajo del 80%, el supervisor te va a pedir que tú generes un calendario de obra acelerado para que te pongas al día con lo programado, ¿ya? Entonces ahí vas a tener que tú generar. Pero si caes en segunda vez por debajo de este porcentaje, lo que va a pasar es que la entidad te puede resolver el contrato, ¿ya? Entonces, a tener mucho cuidado. O sea, nadie te dice que no puedas estar atrasado, pero no puedes estar demasiado atrasado, ¿ya? Entonces tienen que cuidar esta medida, ¿no? Del 80%, ¿ya? Eh, habíamos visto que nos habían dado valorización, nos habían dado adelanto directo y adelanto de materiales, o se podía dar en una obra. Vamos a ver que eso cambia las condiciones a la hora de valorizar. Por ejemplo, el adelanto directo, ¿hasta cuánto era? Hasta un porcentaje del 10%, ¿no? Entonces, como me han prestado dinero, yo tengo que devolver ese dinero y lo voy a devolver en las valorizaciones, ¿ya? Lo voy a devolver en las valorizaciones. Entonces, el acto de devolver el dinero se llama amortización, ¿ya? Amortización. Entonces, aparece una componente más en las valorizaciones. Hace rato teníamos valorización del mes y teníamos reintegro, ¿no? Y por abajo el IGB, que se ve al final, ¿no? Pero ahora aparece un tema más, amortizar. Si a mí me prestaron 100,000 soles, yo voy a ir devolviendo esos 100,000 soles conforme vaya valorizando durante los meses, ¿no? Y la amortización del adelanto directo es una amortización proporcional, ¿ya? Una amortización proporcional. Ya está en función, a ver, acá está la fórmula, ¿no? Que es simplemente el porcentaje del adelanto directo por la valorización. ¿Ya? Con esta forma yo encuentro cuánto es la amortización del mes. Eso quiere decir que cuando se acabe de valorizar, yo también voy a acabar de amortizar el adelanto directo. ¿Ya? Hasta ahí creo que no hay inconveniente. Entonces, cuando me prestan plata, la entidad presta plata al contratista, prácticamente se amortiza, que es el proceso de devolver el dinero. ¿Ya? Pero también, así como aparece la amortización, aparece otra componente más. Y la otra componente más se llama la deducción del reajuste que no corresponde por adelanto directo. ¿Y cómo es eso? ¿Y cómo es eso? Por ejemplo, imaginemos que esta es la valorización del mes y este es el reintegro. Y el reintegro lo vamos a ver como una gráfica, ¿ya? Hay que recordar, el reintegro, ¿qué viene a ser? Viene a ser un valor adicional producto de la variación del precio, ¿no? Pero que está en función de qué? Está en función a la valorización del mes, porque si recuerdas, esto era igual a la valorización del mes multiplicado por la variación del precio menos 1, ¿ya? Lo que dice la entidad, lo que dice a través, pues, de la norma, hasta la norma, lo que dice es que como tú para ejecutar estos trabajos del mes, has usado tu capital, ¿verdad? Sí, le dice el contratista, pero al mismo tiempo ha usado capital prestado. ¿Quién le ha prestado ese dinero? Le ha prestado la entidad, ¿no? Entonces, como no ha usado todo
o no ha usado solamente su capital, sino un capital prestado, la entidad dice que este reintegro no le corresponde en su totalidad. Un margen de este reintegro tiene que ser deducido, ya que no ha usado su propio capital para ejecutar la obra. A eso le llamamos la deducción de reajuste que no corresponde por adelanto directo. ¿Y cómo se calcula esa deducción? Acá van a tener esta fórmula. ¿Ya? Si se da cuenta, entran mucho los factores de variación de los precios, o sea, mejor dicho, el K, o la fórmula polinómica resuelta, de distintos meses, ¿no? Del mes que te dieron el adelanto, del mes del presupuesto y del mes que te estás ejecutando el proyecto. ¿Ya? Entonces, se entendió, ¿no? Entonces, la valorización se queda de esta manera. Valorización del mes, reintegro, esto es valorización, de ahí viene amortización y viene la deducción, ¿ya? Pero esto es por adelanto directo. Ya está, a todo esto valorización neta y de ahí GB. Ya está, listo hasta ahí. Pero ¿qué pasa cuando nos dan adelanto en materiales? Pasa lo mismo. Si nos dan adelanto en materiales, también el adelanto yo tengo que amortizarlo. Pero amortizarlo todos los meses, eso no lo sé. Tú amortizas los meses en que usas el material para el cual te han prestado dinero, ¿ya? ¿Y cómo yo lo voy a amortizar? A través de esta fórmula, ¿no? Por acá debe estar la fórmula de la amortización. Acá está la fórmula de la amortización. Entonces tú vas a amortizar solamente los meses que has utilizado el material para el cual te han prestado dinero. Y acá está en función, ¿no? El índice unificado del material con fecha en que te dieron el adelanto, el índice unificado del material con fecha a la base del expediente. ¿Ya? Y así como acá cabe mencionar, antes de pasar a otra cosa, que la amortización no se acaba el mismo cuando se acaba la obra. Evidentemente tiene que acabar, ¿no? Pero se puede acabar antes de amortizar, ¿no? En otras palabras, la amortización por adelanto de materiales depende de los meses en que yo utilice el material para el cual me han prestado dinero, ¿ya? Entonces ahí vamos. Y así como me han prestado dinero para comprar material, entonces la entidad dice igualito, si esto es el reintegro, va a haber una deducción del reintegro. ¿Por qué? Porque no corresponde. ¿Por qué no corresponde? Porque tú has utilizado tu capital más capital prestado por la propia entidad. Entonces hay una deducción de reajuste que no corresponde por adelanto de materiales. Entonces miren, ahí van a tener ustedes que ver pues que existe dos deducciones y dos amortizaciones durante las valorizaciones, ¿no? Si tienes adelanto directo o adelanto material. Yo les he pasado por acá, bueno, una valorización. Bueno, esta valorización está por acá, que abrí hace un momento. Esta valorización tiene pues los dos cálculos, ¿no? Tiene ajuste por adelanto directo y tiene pues también amortización y deducción por adelanto de materiales. Y si no, por acá hay carpetas, ¿no? Valorización con adelanto de materiales, valorización con adelanto directo que ustedes pueden utilizar ahí para revisar un poco la información, ¿ya? Bien, entonces ahí están los temas. Entonces, de esta manera se valorizan, ¿ya? De esta manera se valoriza una obra, ¿no? Si la obra está atrasada o adelantada, varía el reintegro. Si la obra está con adelanto directo,
tengo amortización y deducción por adelanto directo. Si la obra tiene adelanto de materiales, tengo amortización y deducción por adelanto de materiales. Bien, una vez que yo tengo ya ese cálculo, ¿con qué acompaño o qué documentos acompañan a la valorización? Pueden ser hojas de metrado, los metrados afectados, los factores de reajuste, el control de reajuste, planos, amortizaciones, las garantías, los avances acumulados, los pagos efectuados. Todo esto de acá no está normado, pero sin embargo cada entidad tiene sus propias directivas y muchos de ellos manejan documentos como el que le muestro, donde la entidad te dice qué documentos tiene que contener tu valorización para no ser observada, ¿ya? Para no ser observada. Entonces ahí van a tener ustedes que tenerlo en claro. ¿Qué tipos de valorizaciones vamos a tener? La valorización principal, que es de lo que hemos estado hablando. A toda esa valorización que hemos estado hablando le llamamos valorización principal. Pero también existe la valorización de interés. ¿Y qué significa una valorización de interés? ¿Recuerdas que yo te dije que la entidad tenía una fecha para pagarte? ¿No? Una fecha para pagarte. Si la entidad no te paga y te paga después, en otra fecha, por decir después de 100 días, tú puedes cobrar intereses legales porque se demoraron en tu pago, ¿ya? ¿Y cómo cobras esos intereses? Los cobras a través de esta valorización de intereses, ¿ya? Los cobras a través de esta valorización de intereses. Las valorizaciones de mayores gastos generales también tenemos. ¿Cómo es esta valorización de mayores gastos generales? Si se ha habido una paralización de obra, durante la paralización la obra no se ha quedado vacía. Yo he tenido de repente un vigilante, he tenido de repente ahí algunos trabajos mínimos o equipos mínimos. Normalmente en carreteras no se puede dejar pues desatendida la carretera. Al margen de que la obra esté paralizada, se tiene que contar con equipo mínimo realizando algunas actividades, ¿ya? Si yo he tenido una paralización y he tenido trabajos, esos trabajos ya han sido pagados. ¿Cómo cobro yo o cómo la entidad me devuelve ese dinero en el que he incurrido? Lo hace a través de esta valorización de mayores gastos generales variables, ¿no? Entonces, tengo una valorización de mayores gastos generales. Si me ha aprobado actividades adicionales, entendiendo que la actividad adicional no es la prevista en el expediente técnico ni en el contrato, y si es indispensable para ejecutar con la meta del proyecto, yo tengo que esa valorización hacerlo independiente, ¿ya? Independiente de esos trabajos y controlarlos de manera independiente para ser pagados, ¿ya? Para ser pagados. Y finalmente tengo las valorizaciones de mayores metrados, ¿ya? Valorizaciones de mayores metrados. Si tengo trabajos adicionales y ya están previstos en el expediente técnico y no han modificado la ingeniería del proyecto, yo tengo que cobrar eso en una valorización aparte. No es que yo lo voy a cobrar acá. No, tiene que presentarlo una valorización aparte, la valorización de mayores metrados, ¿ya? La valorización de mayores metrados. Bueno, ahí algunos ejemplos de lo que está viendo que ustedes ya lo van a poder revisar. Bien, una vez que yo culmino mi obra, yo tengo que avisarle al residente que los trabajos se han culminado, anotando en cuaderno de obra. El supervisor va a verificar los trabajos, ¿no? Y después va a emitir a la entidad que se forme el comité de recepción de obra. El comité de recepción de obra, en un plazo no mayor a 20 días, va a tener que revisar los trabajos. Y una vez que revisa los trabajos, él puede generar el acta, ¿no? Digo, puede generar el acta de recepción de obra, ¿no? Evidentemente, dando por finalizado los trabajos, ¿no? Sin ninguna observación, ¿ya? Sin ninguna observación. Y una vez firmada el acta de recepción,
a qué da inicio el acta de recepción. El acta de recepción da inicio a la liquidación de la obra. Miren, el artículo 209 del reglamento de la ley de contrataciones dice que el contratista presenta la liquidación debidamente sustentada, dice, con la documentación y cálculos detallados dentro de un plazo de 60 días o un décimo del plazo vigente, ¿no? Pero contados a partir del día siguiente de ¿qué? Contados desde el día siguiente de recepcionada la obra. Entonces es por eso que es importante la recepción de la obra, porque si la obra se recepciona, inicia el plazo de la liquidación, ¿ya? Inicia el plazo de la liquidación. ¿Y qué va a conllevar liquidar la obra? Lo que va a llevar el efecto de liquidar la obra, lo que va a dar es que culmina definitivamente el contrato y se cierra el expediente respectivo, ¿ya? Entonces, liquidar la obra significa culminar definitivamente el contrato. ¿Y qué es lo que debe tener mi liquidación de obra? Lo que vas a poder determinar es el costo total de la obra, entendiendo que nosotros al inicio de obra teníamos un presupuesto, es un o sea, no es el presupuesto definitivo, ¿ya? Entonces recién vamos a saber el presupuesto definitivo cuando hagamos la liquidación. También voy a poder determinar si hay un saldo económico a favor del contratista o de las partes. ¿Y esto por qué? ¿Recuerdas que en las valorizaciones tú valorizabas valorización del mes y el reintegro? Yo te dije que este reintegro se calculaba con un K anterior, ¿no? Un K anterior, ¿no? Una fórmula polinómica resuelta, pero con la información del mes anterior. En la liquidación vas a calcularlo con su verdadero K, con su verdadera variación del precio. Eso hace que varíe este reintegro. Y si te han pagado más, tú vas a tener que devolver. Y si te han pagado menos, la entidad te va a reconocer ese saldo. ¿Ya? Es por eso que dice que acá hay un saldo económico. ¿Ya? ¿Qué más da la liquidación? Se cierra el contrato, se cierra el proyecto y cierra contablemente y financieramente, pues, todo, todo lo que es la obra, ¿no? Las partidas a suma alzada se liquidan hasta el 100%, ya sabemos por qué, es una condición de la obra. Y, bueno, esto ya lo vimos. Bueno, hay todo un procedimiento en caso el contratista no lo haga, la entidad va a ordenar al supervisor que haga la liquidación. O sea, recuerden pues que el contratista tenía 60 días para liquidar la obra, pero si el contratista no lo hace, la entidad va a ordenar al supervisor que haga la liquidación y ese costo por hacer la liquidación se lo van a descontar al contratista. Hay que recordar que hay varias cartas de garantía. Tenemos la carta de fiel cumplimiento, también tenemos las cartas de repente de los adelantos directos o adelantos materiales, ¿no? Donde se puede cobrar pues la entidad, ¿no? Se puede cobrar la entidad. Vamos a ver acá algunas, también les he traído ahí algunas liquidaciones. Bueno, acá tenemos una liquidación de obra por contrata, que era el tema. Y bueno, algunas carpetas no están llenas porque cuando lo copié parece que se han borrado, pero los documentos principales sí están. Ya, por ejemplo, acá tenemos cálculo de multas, cálculo de reajustes, ¿no? Entonces acá pueden ver los reajustes, ¿no? De toda la obra, ¿no? Evidentemente calculadas ya con sus verdaderos índices unificados, ¿no? El archivo digital, las cartas, copia de las facturas, copia de los certificados, de la entrega de terreno. En otras palabras, la liquidación es la vida total de la obra, ¿no? Incluso en la liquidación están todas las valorizaciones, todos los pagos, está el cuaderno de obra, está todo lo que haya pasado
durante el tiempo de vida de obra debe estar en este documento que se llama liquidación. Acá prácticamente tú no es que tú vas a elaborar todo, sino que prácticamente acá tú haces un compendio de todos los documentos en los que de los diferentes procesos que han ocurrido en la obra. Ampliaciones de plazo, adicionales, valorizaciones, mayores metrados, todo eso vas a tener que tú tenerlo y presentarlo, ¿no? Y hacer una revisión de todo eso. ¿Ya? A eso se llama pues la opción de... Claro, y si ha habido accidentes, también, todos los reportes, ¿no? Todos los reportes en los que se ha incurrido. Es la vida total de la obra, una liquidación, ¿no? Una liquidación. Ya, acá el ingeniero Oscar nos dice, ingeniero, si el expediente hay dos fechas de presupuesto, por ejemplo, en la hoja de presupuesto indica una fecha y en el de la fórmula polinómica hay otra, ¿cuál asumimos para el índice base? Hay que recordar que la norma dice que la única manera, acá el ingeniero Oscar nos hace esa aclaración, ¿no? Bueno, esta es una pregunta que es recurrente y debe pasar pues durante el tema de los procesos de selección, ¿no? Hay un procedimiento para, un plazo para observar, ¿no? Las condiciones de la obra, en esa fecha debería darse. Pero si en caso ya que nadie se haya notado que tenía dos fechas distintas, el todos los procedimientos que se van a establecer durante la ejecución de la obra, se habla de la fecha del presupuesto de obra. ¿Ya? Por ejemplo, la oferta que hace el postor hace con costos de la fecha del expediente técnico, de la fecha del presupuesto. Siempre estamos llevando todos los procedimientos a la fecha base. ¿Ya? En este caso, la fórmula polinómica es la que tiene un error. Y la norma habla de que los errores de la fórmula polinómica solo se puede cambiar siempre y cuando la suma pues de los índices, de las incidencias, sea mayor a 1, ¿no? Pero también da potestad a que la entidad evalúe y si es necesario generar un cambio, ésta la realice. Entonces, lo más prudente es solicitar a la entidad o si ya inició la obra, estimado ingeniero Oscar, que mediante consulta en cuaderno de obra, les digas a la entidad que han previsto pues de que tienen este inconveniente y por lo tanto ellos están en la potestad de dar solución, ¿no? De dar solución. ¿No? Yo participé en una obra y en la obra no nos dimos cuenta y la incidencia era 1.01, creo. Entonces lo solicitamos el día 5 y a la entidad nos contestó pues el día 25, ¿no? Con la nueva fórmula polinómica y todo. ¿Ya? Es por eso que ustedes también tienen que hacerlo. Hay que recordar que hay un plazo para verificar, se llama el informe de compatibilidad, para verificar la información del expediente con el terreno. Ahí no es solamente mirar los planos, sino es mirar todos los documentos. ¿Ya? Hay que recordar que el contratista solo tiene 15 días para hacer este informe si si la obra es de menos de 120 días, ¿no? Y si es más, es un mes. No, es si la obra es de 60 días nada más, ¿no? Es si la obra es de 60 días. ¿Ya? Entonces, esos datos se tienen que revisar en esas fechas, ¿ya? En esas fechas. Bien, para finalizar, vamos a ver estos ejemplos. Bueno, ahí vemos prácticamente un cálculo entre la liquidación final, ¿no? El pago autorizado y el pago pagado, ¿no? ¿No? El autorizado y el pagado al contratista, ¿no? El autorizado es el que se ha calculado realmente con los índices que corresponden al mes, ¿ya? Y finalmente se ve un saldo a favor al contratista, ¿ya? Entonces ahí vamos a ver pues esos cálculos, ¿no? Bueno, yo les he pasado esto en las hojas de Excel, de ahí se han sacado pues las copias, ¿no? Las copias. ¿Qué debe contener la liquidación? Ya lo vimos, pero acá pueden ver pues que muchas veces se habla de la liquidación técnica,
¿no? Y la liquidación financiera, entendiendo que en obras por contrata normalmente tenemos esos dos rubros, ¿no? Técnica que habla de todos los aspectos, valga decir técnicos, ¿no? Documentación, ¿no? Documentación, ampliaciones de plazo, adicionales, valorizaciones, cartas, cuaderno de obra, expediente técnico. Todos esos documentos se van a ver en esta parte de la liquidación técnica. En la financiera prácticamente ya vemos el tema de los costos, ¿no? Un poquito más detallado el tema de los cálculos, cómo se han venido desarrollando, ¿ya? Desarrollando. Y bien, hasta ahí he querido plasmar, hemos visto pues todo lo que se ha preparado. Evidentemente algunas diapositivas hemos ido pasando, pero eh, dejamos pues un material para que ustedes puedan tener, de repente algunos ya tienen, otros no, pueda ser útil, ¿no? Pueda ser útil en sus proyectos.